Hola, hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar allí. Hoy queremos seguir hablando de la importancia de tener muchas herramientas, mucha información a la hora de elegir la carrera, no solamente universitaria, sino también una profesión de mando medio. Ayer comenzábamos hablando de la Secretaría Técnica de Planificación, de un programa de desarrollo a nivel país para saber hacia dónde vamos, cuáles son las carreras que se van a necesitar de aquí a 5 a 10 años en nuestro país. Y por supuesto nos quedamos con la cifra del área de química y farmacia, que se necesitan aproximadamente unos 10.000 profesionales en este sector y actualmente Paraguay solo tiene 3.000. Este es un poco el contexto en el que hoy queremos avanzar. Hoy queremos compartir con ustedes información que tiene que ver con la orientación vocacional, cómo trabajó el Ministerio de Educación a lo largo de este año en la orientación vocacional de estos chicos que ahora están terminando la educación media, porque ahora el reto queda para los padres. ¿Qué le decimos los padres este diciembre, enero y febrero para orientarlos, para poder contenerlos? Porque realmente es muy desafiante para los chicos cuando no tienen clara la idea de qué carrera quieren elegir. Y por supuesto a veces no es suficiente con seguir el corazón o la intuición. Los jóvenes y las familias necesitan información. También esta noche vamos a hablar con la gente de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Cuál es la profesión que va a demandar el sector industrial en nuestro país? Y por supuesto también queremos tener la mirada de una experta en recursos humanos. Nos acompañará también la señora Patricia Dos Santos en esta noche para hablar un poco de este tema que nos debe tocar a todos, que tiene que ver con elegir la carrera, con pensar en el futuro de estos chicos que este año terminan la educación media. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y cuando pensamos en las profesiones para elegir, jóvenes, ustedes que están allí o las familias que tienen algún estudiante que está terminando la media, es muy importante pensar hacia dónde va el país, qué demandará la industria que se moderniza, se actualiza y la tecnología de punta marca el crecimiento de este sector. Nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV la señora Lorena Fernández. Ella es gerente general del Centro Paraguayo de Productividad y Calidad, CEPROCAL, de la Unión Industrial Paraguaya. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cristina. Gracias por la invitación. Bueno, fuera de cámara le puse en contexto a Lorena cuál es la idea de estas entrevistas. Básicamente es proporcionarle información a los chicos que van a elegir una carrera, a sus familias para poder orientarlos y qué es lo que demandará la industria paraguaya, no luego ahora, sino de aquí a 5 años, a 10 años. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, muchas gracias por el espacio y gracias también por la oportunidad de poder brindar esta información a la sociedad, a los jóvenes y, como bien dijiste, a las familias. Algo muy importante que desde nuestro centro de productividad y en alianza también con el sector educación, que es el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, con la Unión Industrial Paraguaya, en el ámbito de la educación fomentamos, sensibilizamos e informamos de la importancia de las tecnicaturas. Ser un técnico superior demanda 2 años y es una salida laboral intermedia antes de pensar en la universidad. Muchas veces pensamos en una salida de 6 años, pero es muy importante que hoy, que todo es rápido, ya podamos pensar en una salida rápida. Y específicamente te hablo de lo que es el sector industrial. Nosotros desde el Centro de Paraguayo de Productividad estamos teniendo varios cursos técnicos, como bien lo decimos, de 2 años de duración, en base a esa demanda, ese estudio que hicimos, donde nos enfocamos principalmente en la carrera de mecatrónica. Mecatrónica industrial, ¿por qué? Porque hoy todo vamos a decir, está en un sistema, ¿verdad?, totalmente integrado, donde tenemos que hablar de automatización de máquinas, de circuitos eléctricos, neumáticos. Entonces vemos que hay mucha demanda en el sector de mandos medios y en el sector industrial de esta carrera. Sin embargo, tenemos muy poca oferta. Por eso es importante que el joven, antes de pensar en no estudiar o estudiar y pensar en la universidad, piense en estas carreras que generalmente cualquier instituto técnico superior, público o privado, le dará la oportunidad de hacer una pasantía laboral que en nuestro caso, sin mentir, el 99% queda con su primer empleo o con un empleo en el sector industrial, Cristina. ¿Y dónde se puede tomar esa decisión? ¿Dónde uno puede barajar todas las ofertas?
en esta tecnicatura que estás mencionando, que realmente, ¿me reiteras el nombre? Mecatrónica industrial, que es un ejemplo, porque tenemos varias carreras que están en el mercado, y para más información en el marco de esta alianza, quiero decir que pueden ingresar a la página del SNPP, donde tienen una variedad de carreras técnicas. También en la página del Ministerio del Empleo van a encontrar una variedad no solamente de ofertas laborales, porque también tenemos en la página del Ministerio ofertas laborales, sino también las carreras más demandadas, que eso es sumamente importante, y de esa manera también no sería la palabra obligar, sino responsabilizar a las familias y a los jóvenes a la investigación. Entonces, a través de tu programa, a través de la página del Ministerio de Empleo, del Ministerio de Educación, del SNPP, de Sinafocal, que también es un sistema que apoya el primer empleo y a las familias y los jóvenes vulnerables, se informen de toda la variedad de cursos de capacitación, de actualización gratuito que tenemos, y también algunos con un poco de costo, pero que por sobre todo vamos a tener un empleo rápido y remunerado, que es lo que el joven necesita hoy. Y si pensamos en lo que va a necesitar de aquí a un tiempo, siempre es en esa misma línea de tecnología, de innovación. O sea, cuando uno piensa a veces en un trabajo de mando medio tecnicatura, pensamos en electricista, pero ya superamos esa etapa. O sea, hay otros niveles de demanda en este momento. Diría que ambos. Diría que hoy día hacemos una valoración de un técnico en refrigeración, ¿verdad? Puede ser un mando medio, puede tener vamos a decir, un trabajo en una industria, pero también puede ser un profesional independiente. Decime en este ámbito de nuestro clima, que tenemos ese calor sofocante, que queremos un mantenimiento de nuestro aire acondicionado, muchas veces nos encontramos. Y te puedo dar números, te cobran 200, 300 mil guaraníes. O sea, una persona haciendo una tecnicatura de refrigeración en un día puede ganar entre 600 y 900 mil guaraníes, ¿verdad? Pero eso está dentro también no solo de la responsabilidad de buscar información, sino también de capacitarnos, que el joven se capacite en eso que necesita. Y pensando en el futuro, pensando a un corto plazo de 5 años, aparte de la mecatrónica, la ciencia, la matemática, se necesita. Voy a hacer un poco las ramas, ¿verdad? El Banco Mundial hace poco lanzó su estudio donde ya decía que nos queda un poco tiempo, de acá a 50 años, ¿cómo vamos a estar? ¿Qué se va a necesitar? ¿En qué tenemos que prepararnos hoy? Y una de nuestras debilidades justamente es la falta de preparación de jóvenes en matemática, en las letras, ¿verdad? Qué importante es, por ejemplo, transversalmente a estas carreras, hacer un curso de dicción, de oratoria. Eso es muy importante a nivel nacional y abre las puertas a nivel internacional. Claro, del la comunicación también, como un eje transversal. como un eje transversal. La programación, estudiar programación es sumamente importante. Tenemos mucha oferta laboral en la parte de soldadura. Les invito y reitero que busquen cursos de soldadura en sus diferentes líneas, tanto en estas páginas como le dije, y también con mucho gusto desde nuestra fundación le podemos asesorar en esa línea. Cuando pensamos en estas tecnicaturas, tal vez pensamos solamente en trabajos para varones, para hombres. ¿Hay alguna diferencia en esto? ¿Podemos postular también las chicas para cada una de estas tecnicaturas? Totalmente. Y qué linda pregunta. Yo quiero decirte que nuestra formación de mandos medios tenemos egresadas en una especialidad muy específica, que es la en el ámbito de la electricidad, una técnica en 23.000 voltios, que son las líneas vivas. Tenemos mujeres ya egresadas, tenemos egresadas en soldadura, ¿verdad? Entonces las mujeres pueden entrar en los diferentes ámbitos de profesión, depende de lo que a ella le guste. Así que quiero decir que hay mucha oferta laboral. Sin embargo, tenemos que mejorar entre todos en la comunicación, de que el joven sepa qué tiene que estudiar o dónde puede encontrar ese trabajo. Puede haber, de repente tenemos líneas de ferias de empleo donde tenemos pedidos de secretarias, por decirlo así, o de repente de líneas del área administrativa donde las filas son largas. Pero recuerdo una vez que había una línea de una empresa que pedía rigger,
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es rigger? Es la persona que guía a los trabajadores, ¿verdad? La máquina que sube las escaleras largas para hacer montajes y todo eso, ¿verdad? Perdón que hable así muy coloquial porque tampoco técnicamente no sé, pero recuerdo que en esa vez cuando estuve en esa feria preguntaba, ¿pero cuánto gana un rigger? Y en esa época ganaba 7 millones de guaraníes. Y hasta hoy día nosotros también hacemos cursos de rigger y tenemos varios formados, pero que las propias empresas envían. Y el joven, entonces ahí es donde tenemos que trabajar en equipo a informar de estas salidas laborales. Claro, me parece tan importante esto porque es el mundo de la industria. No todos estamos compenetrados con lo que ustedes necesitan y la demanda se moderniza, se actualiza día a día. Esto que me acabas de mencionar ni lo he escuchado en todo este tiempo y es una salida laboral con un salario fantástico porque también a los jóvenes hay que hablarles, hay que seguir el corazón, la vocación, pero a veces también el bolsillo es importante tener en cuenta para alcanzar otros objetivos mayores y ganar 7 millones de guaraníes mensuales en este momento es un salario fantástico en Paraguay. Sí, totalmente. Y bueno, la verdad que no tengo en mente otros rubros y especialidades de necesidad, pero bueno, seguro vamos a estar en contacto y te vamos a estar actualizando para que también a través tuyo los jóvenes y las familias puedan tener la apertura mental de decir, mis jóvenes tienen que estudiar, pero no es necesario pensar en una primera instancia, salgo del colegio y ya estudiar en la facultad. No, tratar de tener una salida laboral rápida a través de una educación corta. Con la experiencia que ya han tenido ustedes de chicos que comenzaron primero por una tecnicatura o por una pasantía laboral, ¿en algún momento la pasantía laboral y esa experiencia en terreno ha modificado aquella vocación que pensaba, quiero ser ingeniero, pero bueno, conoció una empresa y terminó siendo administrador porque conoció otro tipo de realidad? A veces el colegio o la orientación vocacional no te da toda la información, digamos, para tomar esa decisión. ¿Tuvieron esa experiencia? En realidad, yo no tengo registros de eso. Sí, tenemos hermosas experiencias y sería bueno también invitar a jóvenes que hoy están trabajando, ¿verdad? Tenemos el caso puedo mencionar de una alumna, Fátima, ella es de Villeta, inclusive en pandemia ella se lleva hasta nuestras salas de estudios en mecatrónica industrial, productividad y calidad con su mamá. Y bueno, ahora su pasantía lo hizo en una empresa de Villeta y quedó contratada. Entonces, esas son las experiencias que nosotros verdaderamente valoramos y que también tenemos que transmitir para poder animar y motivar al joven. Y dijiste una palabra clave, orientación vocacional. Deben de pasar los chicos por esa experiencia y en esa experiencia también es como una nivelación de poder decir, mira, tenés todas estas salidas y estas oportunidades, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también. Sí, realmente, y podríamos sumar incluso este tema que en otros países se llama como el año sabático. A veces los papás nos preocupamos y queremos que termine el colegio y ya esté inscrito en una universidad o en un estudio de mando medio, ¿verdad? Pero también es importante que ese año sabático no sea para no hacer nada, pero es, por ejemplo, para comenzar a trabajar, para tener un primer contacto con el ambiente laboral que a veces es muy distinto de ese ideal que te dicen en las universidades o en los colegios. Podría ser eso y también apoyarnos en una buena pasantía. En la buena pasantía el joven ya tiene esa apertura y el mundo y el contacto laboral, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Y también las tecnicaturas de 2 años. ¿Por qué? Porque yo en 2 años puedo ser una persona mecatrónica, pero luego de repente de mecatrónica me hablaron de productividad y calidad. ¿Qué es eso? Entonces yo puedo seguir otros 2 años de productividad y calidad, ¿verdad? Y bueno, y me encantó logística integral. Bueno, y hago 2 años logística integral. Yo tengo 3 títulos y puedo tener diferentes salidas laborales, ¿verdad? Y son temas totalmente transversales en el área de la industria. Entonces, por eso es que nosotros queremos sensibilizar a que el joven tome carreras cortas primeramente y que después, en todo caso, en su especialización vea, ¿verdad?, cuál va a ser el foco en el cual quiere verdaderamente especializarse y crecer. Muchísimas gracias, Lorena Fernández, por darnos estas recomendaciones. Nos parece muy importante, vienen de un área específica y sabe muy bien, señores padres y todos los que nos están mirando en la casa, sabe muy bien de lo que nos está hablando, sabe lo que necesita la industria, sabe lo que necesita la gente allá en el mundo laboral, y si estamos pensando en trabajar rápidamente, tal vez para costear estudios más largos, esta es la oportunidad. Lorena, ¿en qué sitio web o en qué rincón de internet te encontramos y encontramos toda esta información que compartís con nosotros?
nosotros? Bueno, nosotros estamos en las redes, estamos en Instagram como Fundación ITS CEPROCAL. También puedo dejar números de teléfono, sí, por que favor. puede ser el 0984-601-235 y una línea baja que es el 580-020. Muchísimas gracias, Lorena. Ahí Antonio les va a poner en el Zócalo para que se quede un poco fijado y ustedes puedan comunicarse con Lorena Fernández. Muy amable con Mega TV, Lorena. Igualmente, gracias. Lorena Fernández es gerente general del Centro Paraguayo de Productividad y Calidad CEPROCAL, con estas recomendaciones para los chicos que están pensando y que quieren herramientas e información para elegir una carrera en estos próximos meses, que es un tema desafiante. Realmente uno de los momentos más desafiantes para los chicos no solamente es pasar todos los exámenes de la media, la colación, la despedida, sino elegir una carrera. Y de eso estamos hablando esta noche aquí en El Descargo. Hacemos una breve pausa. Y como ya les adelantábamos, esta noche también seguimos hablando de la importancia de tener buena información a la hora de pensar en una carrera, sea universitaria o de mando medio. No solamente seguir esa intuición vocacional y el corazoncito, como se suele decir. Y nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV la señora Nancy Oilda Benítez. Ella es directora general de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación y tiene a su cargo, como parte de su dirección, la orientación vocacional, ese apoyo que se le da a los chicos del último año de la media, y entonces queremos hablar un poco de este tema con ella. Gracias, señora, por estar con nosotros esta noche. Con mucho gusto, María Cristina, y también saludos a la audiencia. Bueno, estamos trabajando en diferentes proyectos de cambios en educación, y entre ellos tiene que ver el tema de la orientación vocacional de los estudiantes, que no solo de la educación media, María Cristina, sino también de los del tercer ciclo de la educación básica, porque también hay que recordar que no todos los que salen del tercer ciclo de la educación escolar básica del 9º grado siguen la educación media. Comienza Entonces, la orientación vocacional ya terminando la primaria. La orientación vocacional ya se incluye en los programas del 7º, del 8º y del 9º grado. Entiendo. Ya en una materia, en un área educativa que se llama desarrollo social y desarrollo personal y social. Sí. Así se llama. Repito, desarrollo personal y social. Ahí se trabaja ya estas habilidades que tienen que ver con esta orientación de los estudiantes hacia el conocimiento de sí mismo, y también una reflexión acerca de sus potencialidades y quizás también de sus propias limitaciones, ese conocimiento de sí mismo que le permitirá posteriormente ver si va a una carrera, de tales exigencias, o alguna otra carrera que implique oficio, es decir, un tiempo que no le insuma tanto tiempo de formación, porque no hay una exigencia mayor en el campo cognitivo, sino más bien en lo práctico. Exactamente. Entiendo. Y esta preparación que tienen en el 7º, 8º y 9º grado también es lo que les permite a los estudiantes de la media elegir un bachillerato técnico, que es lo que llaman BATIN o BATAM, ¿verdad? Exacto, tal cual. Es excelente lo que estás planteando, porque sí, efectivamente, nuestra educación media ya se abre en lo que llamamos el bachillerato científico, que es más de preparación para el campo universitario, o el bachillerato técnico, que es una preparación ciertamente para la educación superior también, pero también ya le da rudimentos de trabajo, rudimentos para salir a trabajar, ¿verdad? En lo que llamamos mando medio. Entonces, en el bachillerato ya hay una formación laboral incipiente, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que antes ya estos chicos y chicas de 12, 13, 14 años ya tengan esta preparación, repito, de conocimiento de sí mismo, de un análisis de sus potencialidades y también de sus posibles limitaciones, para que se puedan ir orientando hacia dónde avanzar en su formación. Porque esto es tan importante, porque de eso depende su futuro.
¿verdad? La orientación vocacional depende de lo que va a trabajar y a lo que se va a dedicar toda su vida y en lo que va a ser reconocido, va a ser identificado. Porque una persona, usted, María Cristina, es reconocida por ser del campo de la comunicación, porque en algún momento de su vida surgió esa chispa de la vocación para ser comunicadora. En mi caso, yo soy maestra. Reconozco que no era esa originalmente mi vocación, pero lo fui ganando y ahora soy sumamente feliz con esa profesión. Cada persona en un momento de su vida tiene que tomar ciertas decisiones y cierto camino en relación a lo que va a ser su vida profesional. Y ese momento viene a partir de los 12 años y va hasta este tiempo de los 17 años, que es cuando empieza a terminar ya la formación genérica y tiene que decidir ya si va a ir a un campo de oficios o un campo de profesiones, ¿verdad? Quiero hacer una precisión con respecto a oficio y profesión, ¿verdad? Por favor. El oficio es una actividad que no requiere mucho tiempo de formación porque se considera que es una tarea simple y por tanto también se considera la remuneración que no es tanto como una profesión. La profesión se considera una tarea difícil, una tarea compleja y por lo tanto lleva mucho tiempo la formación, ¿verdad? Y porque y además las tareas tienen que ser realizadas en conjunto, en cooperación con otras personas, en equipo, etcétera. Nancy, Sí. en ese contexto de la formación y esta apreciación que haces, me imagino que también los docentes a lo largo de ese tiempo, hay chicos que a los 15 te dicen quiero ser médico, a los 16 ya saben que quieren ser veterinarios y, por ejemplo, hay otros chicos que no. La pregunta es ahora, por ejemplo, claro, terminan las clases, se cierran las escuelas y queda una gran responsabilidad para los padres. ¿Qué hacemos los padres en este tiempo de diciembre, enero y febrero, que tenemos chicos que terminan la media y no han podido encontrar, no dieron ese clic que te dice, quiero ser esto? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué le dijeron ustedes, por ejemplo, a los chicos que tenían duda a lo largo del tiempo que acompañan en ese proceso? Porque me imagino que surgen esas preguntas en el colegio o no hay un espacio donde se debaten este tipo de cosas. Sí, justamente. El espacio es el área académica que mencioné, desarrollo personal y social, ¿verdad? Donde se trabajan estos aspectos, pero hay que considerar que en el campo de la educación hay que dividir lo que es la experiencia citadina de lo que es la experiencia rural. En el contexto citadino, en las ciudades, es posible a veces decidir tomar ciertas determinaciones con respecto a lo que se va a estudiar. Sin embargo, en el contexto rural no siempre hay oportunidades para estudiar. Entonces puede tener una vocación identificada, pero no tiene la oportunidad. Entonces allí intervienen otros factores, ¿verdad? Otros factores que no siempre es de la decisión de cada quien, porque la oferta de formación no es suficiente a nivel país. Entonces, aunque nuestro país sea pequeño territorialmente, pero aún así hay que desplazarse en un trayecto, en una distancia considerable, como para que pueda llegar a un lugar de formación. Entonces algunos deciden no hacerlo, o si no, sigue esta migración de que los chicos que salen de la secundaria, del sector rural tienen que migrar a las ciudades y a veces ya se quedan en las ciudades. Entonces eso es un fenómeno importante también. La orientación que se da a los estudiantes, tanto del tercer ciclo como los de la educación media, es que consideren todos los aspectos que tienen que ver con su contexto y que haya, específicamente en el sector rural, la orientación es que haya lo menos posible las migraciones. Y le cuento una experiencia que tenemos con respecto al tercer ciclo, de trabajar estos aspectos del trabajo rural, del trabajo agropecuario. Entonces se han instalado en un poco más de 700 escuelas lo que llamamos iniciación profesional agropecuaria, para que los estudiantes que son de zonas rurales
no es que se mantengan en las mismas prácticas de siempre, sino que mejoren sus prácticas. Entonces, para que tengan sus propias microempresas con la cría de cerdos, con la cría de gallinas, con el cultivo de maíz, aquellas cuestiones que a lo mejor sus padres ya lo venían haciendo, pero lo que se le da son herramientas para hacerlo mejor y que sea mucho más productivo y que sea rentable. Cuando hablamos de orientación vocacional en el Ministerio de Educación, ¿de alguna manera tienen la información o las herramientas de las proyecciones de qué necesitaría el país de aquí a 5 o 10 años para trabajar esa orientación con los chicos? Por ejemplo, pensar en tecnología, modernización, protección del medio ambiente. ¿Vamos para allí en las orientaciones vocacionales? Totalmente, totalmente. Eso incluso ahora en el contexto de los cambios que se van dando en los sistemas curriculares que trabaja el Ministerio de Educación y Ciencias, se ha planteado esta formación por familias profesionales y ya no una formación específica como, ¿saben por qué eso? Porque se considera que muchas profesiones van a ir dejando de tener valores en los últimos años, en los siguientes años, ya lo hemos vivido en los últimos años, pero también van a ir emergiendo nuevas profesiones que tienen que ver con esto de las comunicaciones, con lo que tiene que ver con el transporte, con lo que tiene que ver con nuevos mecanismos de cuidado, de preservación y de consolidación de los recursos naturales, etcétera, que son, digamos, que los nuevos valores que se van generando. Entonces, si en 1970 era importante estudiar dactilografía, ahora ya eso ya no existe. No se estudia. Ya no existe. Entonces hay muchas cuestiones que tienen que ver con las modificaciones que se van dando, con la irrupción de la tecnología en nuestras vidas, y eso hace que también la formación de nuestros estudiantes tenga que cambiar y llevar a esto que llamamos la formación de competencias. Es decir, competencias para emprender. El emprendedurismo es una competencia, es decir, la inteligencia suficiente como para detectar necesidades y poder satisfacer esas necesidades y con eso generar recursos para vivir, ¿verdad? Sí. Entonces, una de las competencias es la competencia del emprendedurismo. Otra competencia tiene que ver con lo social. La competencia social, es decir, el hecho de saber y poder proyectarse y de ser empático con las otras personas, porque eso también tiene que ver con el mundo laboral. ¿Qué es lo que se espera con el mundo laboral ahora? No necesariamente alguien que trabaje solo, que trabaje de manera aislada, sino una persona que sepa convivir y trabajar en equipo, porque todas, lo que llamé oficio, todos están tendiendo hacia profesiones, ¿verdad? Todos están tendiendo, y eso significa que hay que trabajar en equipo. Entiendo, Nancy. Tengo miles de preguntas que querría hacerte, pero como maestra y con tantos años de servicio en el Ministerio de Educación, no quisiera cerrar este bloque sin que nos des recomendaciones a los padres, a esos que nos están mirando en televisión. ¿Cómo le guiamos a nuestros chicos cuando queremos que siga el corazón? Que yo les pongo tanto hincapié a esto porque, bueno, las experiencias que tuvimos nosotros cuando elegimos nuestra carrera era lo que queríamos estudiar. Nunca pensamos, o por lo menos yo nunca pensé que era lo que iba a necesitar el país, o qué es lo que se va a demandar, o qué es lo que se va a pagar bien. ¿Es bueno seguir ese criterio, o cuál es la recomendación pedagógica o psicológica que nos puedas hacer como maestra? Claro, tradicionalmente las familias tienden a orientar a sus hijos en las mismas profesiones en que los padres están ejerciendo, ¿verdad? Eso a los padres les gustaría que sus hijos sigan su camino, ¿verdad? Sin embargo, hay que reconocer que esas profesiones tienen que ir actualizándose también, ¿verdad? Entonces quizás esa profesión que el mamá o papá está ejerciendo en este momento, en 10 años más irá decayendo. Entonces la orientación que yo daría es, primero, en primer lugar, conversar y conocer bien a los hijos, conversar con ellos y conocerles. Y orientarles en el sentido de ese conocimiento implica, y reitero lo que ya mencioné anteriormente, es conocer sus limitaciones, pero por sobre todo potenciar aquello que sí puede hacer y hacia dónde se proyecta, ¿verdad? Si es una persona que se comunica,
entonces se comunica bien, entonces allí hay profesiones que llevan hacia la comunicación. Si es una persona muy sociable, entonces hay profesiones que tienen que ver con eso. Si es una persona que quizás es un poco retraída, se aísla, entonces hay profesiones también para ese tipo de personas, ¿verdad? Entonces es necesario conocer bien. Lo importante es eso, no se obligue, que no se obligue a estos chicos a desarrollar una profesión en la que a lo mejor no van a sentirse seguros o no van a sentirse felices. Cuando los chicos nos piden más tiempo, mamá, todavía no sé qué voy a estudiar, le dejamos quizás, un año sabático, que lo piense, o ¿qué le decimos? No, yo sugeriría que en esa etapa no se deje año sabático alguno. Si todavía no tiene seguridad, que estudie otras cuestiones que son intermedias. Por ejemplo, idiomas es un elemento súper importante. Por supuesto. Entonces, si va a estar teniendo un tiempo, entonces que estudie inglés. Que estudie gastronomía, que ocupe su tiempo. Que no se corte ese ritmo de aprendizaje. Entonces, exacto, que no se corte y que ese tiempo de preparación hasta la definición, si va a ser abogado, si va a ser arquitecto, si va a ser ingeniero, o si va a ser cocinero, chef profesional, etcétera, que mientras tome esa decisión haya un tiempo de formación no cortada, no discontinuada, sino que hay muchas cuestiones que pueden ser estudiadas y que ocuparían a nuestros jóvenes en ese tiempo, y quién sabe, ahí en esos espacios descubre la profesión que va a identificarlo. Repito también esta palabra, identidad. La profesión es una identidad y debe ser trabajada. Y el momento clave de decidir esa identidad está entre los 15 a 17 años. Ese es un tiempo dedicado entonces a tomar decisiones, pero a reflexionar, y en donde ese chico o esa chica tiene que tomar parte clave en la decisión, y no necesariamente sus padres deben obligarlo. Los padres deben conversar con los chicos. Cuando un chico, en una experiencia que leí por ahí, decía, yo quería ser veterinaria, desde los 15 años esta niña quería ser veterinaria, pero un día cuando su papá quiso acercarlo a una experiencia más real en la veterinaria, lo llevó a un espacio donde se atienden animales, y justo había que intervenir a un pequeño animal allí, y ese día ella decidió que no quería ser veterinaria. ¿Cómo puede generar confusión, por ejemplo, el amor a los animales, el querer ser veterinario, pensar que eso es, pero no era capaz de estar en un momento en que le hacía una cirugía a un gatito, a un perro? ¿Cómo procedemos en ese contexto? ¿Le llevamos a nuestros hijos a que conozcan la realidad de lo que representa en esa profesión que a veces ellos idealizan en esa edad de los 15, 16 años, o esperamos que elija la carrera y que vaya descubriendo de a poco? Yo creo que habría que dejar que descubran de a poco las bondades. Porque si es que vamos a llevarle a alguien que quiere ser cirujano del corazón y mostrarle ya la complejidad de la tarea de abrir el tórax de una persona para trabajar por el corazón, va a salir corriendo. Porque eso se va construyendo de a poco. Cualquier profesión es una tarea compleja, y esa profesión se tiene que ir construyendo de a poco. Entonces yo creo que hay que ganar la voluntad. Pero no dejas de tener razón, en que hay algunas profesiones y se idealiza mucho. Por ejemplo, no sé, que alguien quiere hacer servicio militar porque le gusta el uniforme militar, ¿verdad? Pero sin embargo, todas las peripecias que tienen que pasar en esa profesión, ¿verdad? O a alguien le gusta medicina porque quiere que le digan doctor o doctora, ¿verdad? Pero no es por eso, sino que hay que conversar sobre lo que implica internamente el desarrollo de cada una de las profesiones, ¿verdad? Así que yo quiero cerrar con esto, María Cristina, de orientarle, indicarle a las mamás, a los papás, de que conversen con sus hijos, conozcan bien a sus hijos, y que sus hijos se conozcan bien a sí mismos. No les obliguen, ayúdenles entonces a definir esa profesión que va a ser su identidad para toda la vida ya, para toda la vida. Muchísimas gracias, sí. Nancy. Qué placer escucharte, qué placer entender todas tus recomendaciones. Muy amable con Mega TV. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Nancy Oilda Benítez, ella es directora general de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación. Hacemos una pausa aquí en El Descargo.
Y para cerrar el programa esta noche, ¿qué les parece si hablamos con la señora Patricia dos Santos? Ella es especialista en recursos humanos, fundadora de la empresa YOT, y para tener un poco su mirada respecto a la importancia de qué informaciones tener en cuenta a la hora de elegir una carrera en Paraguay, qué es lo que se necesitará en los próximos 5 o 10 años en nuestro país. Señora Patricia, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por la llamada. Yo acá encantada de poder colaborar con ustedes en este programa. Señora Patricia, los chicos están terminando el colegio y se preguntan qué carrera elegir. ¿Qué herramientas deben tener en cuenta para elegir una carrera? ¿Seguir el corazón o pensar en lo que el país necesita o pensar en lo que mejor se paga? ¿Cuál es la recomendación que hacen ustedes como expertos en trabajo y reclutamiento de personas a la hora de ver colaboradores, de elegir profesiones? Bueno, lo primero de todo, por supuesto, que es seguir el corazón, porque no hay nada peor que una persona que le toque trabajar en algo que no le gusta, en algo de lo que no está enamorado o enamorada, en algo que no le impulse a lograr un propósito especial. Entonces, antes que nada, seguir el corazón. Lo segundo es sí también analizar el mercado. Fíjense que hay carreras cortas y carreras largas. Si uno piensa que una persona va a estudiar una carrera de 4 a 6 años, hay mucho tiempo por delante en el tiempo de estudio, que sería muy bueno que la persona pueda trabajar también ya un poco en algunas cuestiones relacionadas con la profesión para ir sabiendo qué rama le gusta más, en qué rama se va a poder desempeñar mejor de acuerdo con su corazón y su personalidad, ¿verdad? Pero también es interesante, yo creo, conocer con qué se va a encontrar a la salida de su estudio, digamos, ¿verdad? ¿Con qué mercado se va a encontrar? Porque todos, digamos, de alguna manera estudian para poder ejercer esas profesiones, ¿no es cierto? Y también vivir de eso y si es posible que les vaya muy bien. Entonces sí es importante decir en este momento que la demanda que las empresas están teniendo de las distintas profesiones ha cambiado muchísimo, muchísimo. ¿Por qué ha cambiado tanto? Porque hoy en día las cuestiones consideradas, digamos, técnicas que uno aprende en la universidad, se da por sentado que están aprendidas. Y cuando un empresario o un gerente nos pide a nosotros alguien para trabajar en su empresa, no nos dice yo quiero un abogado que sepa de leyes. Nos dice yo quiero una persona con experiencia en este campo, pero sobre todo que sepa trabajar en equipo, que sea innovador, que no se quede dormido sobre los laureles, que tenga un buen trato con los clientes, que pueda moverse bien en los tribunales. ¿Y eso qué son? No son habilidades técnicas de la abogacía, de la arquitectura, de la administración de empresas. Justo eso le iba a decir, señora Patricia. Eso no se enseña en la universidad, eso no se enseña en ninguna colegiatura. Cada vez más, alguna que otras universidades están tomando conciencia que de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, porque las leyes, podés haber aprendido algunas cosas en la universidad, pero después de todo, la mayor parte de la información técnica está disponible en Internet. Entonces, hoy en día, cuando uno pasa por la universidad, uno no lleva consigo un conocimiento que es único de las personas que están pasando por esa universidad en ese momento. Eso está disponible para todos, para toda la humanidad está disponible, en todos los idiomas del mundo. Entonces, saber cómo hacer una contabilidad, conocer las leyes paraguayas, saber cuáles son los requisitos de las empresas para la selección de personal o lo que sea la profesión que sea, hoy en día ya no es algo wow, como era de repente en mi generación, ¿verdad? Ah, vos sos psicóloga laboral, me decía la gente, como si fuera que yo tenía guardado en un cofre algo mágico, que yo iba a abrir la tapa y iba a salir en forma de algo. Eso no existe más. Ahora lo que uno tiene que aprender es cómo moverse dentro de la profesión. ¿Qué otras cosas que no es lo clásico de una profesión se pueden hacer? Y un factor sumamente importante que a mí me ayudó a entender el por qué era necesaria una empresa como Jobs. Ser traductores. ¿Saben lo que es ser traductores? Es poder tomar una ciencia que uno conoce y entender a quién le va a servir esa ciencia y de qué manera. Yo, por ejemplo, cuando empecé mi empresa, yo conocía mucho las ciencias de la conducta,
aplicadas a grupos, a personas, a organizaciones, etcétera, etcétera. Pero conociendo también al empresario y al gerente, pude colocarme en el medio y ser una buena traductora entre las ciencias de la conducta y las ciencias de la empresa, para poder decirle básicamente al empresario que iba a ser el cliente de la ciencia de la conducta: estas son las herramientas que a vos te sirven para lograr los objetivos que vos estás reclamando o deseando o anticipando. Eso se aplica a cualquier profesión. Hoy en día un contador que viene con un balance según las leyes aceptadas y que en la SED no le van a decir nada por presentar el balance, es absolutamente insuficiente en una empresa. Hoy en día un contador tiene que traer una información financiera, llamar la atención sobre ciertos puntos, estar en sintonía con la estrategia de la organización para saber qué información es pertinente y urgente levantar. Ya no sirve de nada solamente saber aplicar la contabilidad, y eso se aplica a todas las profesiones. Y quiero detenerme en una en particular, que es una de las más demandadas, todo lo que tiene que ver con los desarrollos digitales y la transformación digital, que me imagino que a ustedes que están en este programa les caen muchas preguntas sobre eso, ¿verdad? No solamente nos caen preguntas, también es un desafío diario en la actualización. Imagínense, yo empecé haciendo televisión teniendo 4 o 5 camarógrafos en el estudio. En este momento estoy sola con 4 cámaras y donde tengo que moverme y con el resto del equipo, pero todo es digital, todo está automatizado. Si eso me sorprende a mí, me imagino lo que le va a sorprender el desarrollo de la tecnología a los chicos que hoy eligen la carrera para estar en el mercado laboral como profesionales dentro de 5 años. Y en ese punto lo que me gustaría detenerme, ¿hay alguna hoja de ruta en términos país de que nos diga hacia dónde vamos para sumarle al corazoncito eso que va a necesitar el país dentro de una década? No, hay solamente un plan de desarrollo que se llama Plan de Desarrollo y otra cosa 2030, que conozco bastante bien, donde hay una serie de pistas acerca de hacia dónde nos deberíamos ir y de alguna manera nos estamos yendo en algunos aspectos. Pero no hay una hoja de ruta, lastimosamente, porque debería haber, ¿verdad? Lo que sí conocemos es la demanda actual y podemos interpretar un poco la demanda futura. Imagínate lo que vos me estás contando. Antes, para tener un canal como este, se necesitaban 4 camarógrafos. Hoy en día se necesita una persona de TICS, de tecnología de la información, que pueda sacarte todos los apuros, que son todos tecnológicos, ¿verdad? No pasa nada con la cámara como tal o que alguien esté mirando atrás, sino que se colgó, no le llega el sonido, todo eso es pura tecnología, ¿verdad? Así es. Bueno, de esa misma manera las personas que trabajan en TICS tienen que entender cada uno de los negocios para saber qué se necesita. ¿De qué te sirve a vos que venga un técnico en informática y te deje chiche bombón tu imagen puesta ahí si de repente la cámara se cuelga? ¿Verdad? Al final, dejar una imagen chiche bombón puede ser cualquiera, empezando por vos misma que ya tenés experiencia en medio, ¿verdad? Acá Así lo que es. hace falta es la persona de tecnología que entiende rápido lo que está pasando y te lo resuelve. Y que pueda resolver, Entonces, porque la de esta tecnología manera están tiene cambiando las profesiones. tiene esa peculiaridad, la tecnología, que en cualquier momento hay un error y que hay que asumir que es un error del momento y que hay que solucionarlo. Cuando usted me dice que sí, que no hay una hoja de ruta definida, hablamos en el programa esta semana del Plan Nacional de Desarrollo 2030 que te da unas pistas, pero por ejemplo no tiene una especificidad de decirte hacia aquí vamos y dentro de 10 años tal vez estas sean las profesiones más demandadas porque hacia aquí vamos a desarrollarnos. Es importante que tengamos esa hoja de ruta. Eso es algo que yo me dispongo a hacer en los próximos meses, sin ninguna duda, con otros profesionales del sector y todo eso. Pero ahora también les quiero decir algo a los jóvenes, pero sobre todo a sus padres. Hoy en día no existe una profesión para la vida. Los jóvenes pueden estudiar 3 o 4 años, algo dejarlo, estudiar otros 3 o 4 años y dejarlo. Eso antes, en el mundo laboral, era mal visto. Porque se decía, pero qué veleta este tipo, esta chica no sabe lo que quiere, ¿verdad? Hoy es bien visto, porque se considera que una persona tiene una diversidad que a veces es muy amplia. Fíjate que yo, por ejemplo, conozco una persona que estudiaba medicina y dejó la medicina para estudiar marketing. Decime si eso no es
una diversidad muy amplia de temas que ella está metiendo en su cabeza, ¿verdad? Sí. Y vos me dirás, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero como no, la medicina también se usa el marketing. En el marketing también hacen falta conceptos de medicina. Y ese concepto que teníamos antes de las profesiones que se quedan, todas son compartimientos estancos. Eso que es para toda la vida y que son compartimientos estancos y que solo eso podés hacer hasta el día de tu muerte. Eso no existe más. Ya no existe Hoy más. en día a los jóvenes les gusta tener varias. 2 o 3 trabajos simultáneos. Y cambiar de trabajo cada tanto. Pero allí, señora Patricia, ¿cómo conciliamos esa circunstancia? Es una nueva modalidad, es una nueva forma de concebir la vida. ¿Cómo conciliamos esa nueva forma con la expectativa y la creencia de los padres? Porque en suma seguimos siendo de familias muy tradicionales acá en Paraguay. O sea, vivimos con nuestros padres siguen opinando sobre nuestras carreras o lo que estamos haciendo. ¿Cómo le hacemos entender que forma parte de una riqueza de la diversidad tener 2 o 3 carreras, aunque ninguna terminadas? Bueno, espero que esta entrevista sirva, ¿verdad? Y que podamos hacer viralizar un poco eso. Pero en realidad está sucediendo, te cuento, porque ya nadie le hace más tanto caso a los padres. Una cosa es vivir con los padres y otra cosa es hacer lo que te dicen tus padres. Pues yo lo que veo en el mundo de los jóvenes que vienen a Jobs a buscar trabajo o que se emplean a través de Jobs o de los emprendedores que vienen a pedir su primera selección de personal o su primer servicio profesional, yo veo eso. Vos mirás los currículums y decís, Dios mío, ¿de dónde empezó? ¿Y en qué terminó, verdad? Es fantástico. Entonces, relajados nomás los padres, porque este es el mundo de hoy. Y sus hijos le van a mostrar a ellos el camino, porque nadie les puede obligar hoy a nadie a quedarse en la universidad. Acuérdate que los jóvenes de hoy reivindican la felicidad y sentirse bien. Sí. Después vienen y le dicen a sus padres, es un bodrio, como me dijo a mí una vez mi hija, mamá, no puede ser, dice, estaba estudiando en la Facultad de Arquitectura. Hay una perra callejera que vive en el aula, en la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Del Paraguay. Hay una perra callejera que vive en el aula y depende de los alumnos para comer. Un mal olor que no saben lo que es, mamá, espantoso. ¿Sí? Bueno, ¿qué padre le va a decir a su hijo quédate en ese lugar espantoso? Entonces los chicos vienen y les cuentan lo infelices que son y ellos terminan convenciéndole a sus padres de que vale la pena que sigan adelante y la felicidad. Y otra cosa es que ellos tienen más tiempo que lo que nosotros teníamos. Porque ahora, si antes de los 30 vos no estás definido, tampoco pasa mucho, ¿verdad? Entonces quiero darles una estadística para tranquilizarles a todo el mundo. Los jóvenes de esta generación que hoy se están formando en la universidad van a cambiar hasta 3 veces de profesión. No te estoy diciendo de trabajo, de profesión. Como este ejemplo que te di, estudiante de medicina, pero médicos que ejercieron 12 años y dejan la profesión para dedicarse a otra cosa. En eso yo ya tengo el ejemplo de mi tía, que hoy tiene 87 años, y ella dejó la carrera de arquitectura y la carrera de empresaria para dedicarse a la sociedad civil. Colgó así la arquitectura un día, dijo, bueno, yo hasta acá llegué, etcétera. Eso le va a pasar a toda esta generación. Ella era una adelantada a su tiempo, no más, ¿verdad? Y también van a cambiar hasta 15 veces de trabajo, porque los jóvenes tienen una idea de qué es lo que ellos quieren construir en la vida. Y entran y salen de las organizaciones en la medida que consiguen aquellos contenidos que ellos se van a buscar y cuando los logran se van. Un dato muy importante. Si ellos no ven que logran, ni que hay ninguna perspectiva de lograr, se van antes. Entiendo. Y te dejan nomás. Sí. ¿Sabes qué, tía? No voy a más poder seguir trabajando. Ah, no me digas. Bueno, qué pena. ¿Y hasta cuándo te puedes quedar? Y hoy es mi último día. De alguna manera es tranquilizador y los padres que seguro nos están mirando es un dato para relajarse, porque a veces los papás nos volvemos muy exigentes, pensamos que estamos todavía en los años 70 y queremos ya que elija la profesión a fines de noviembre y queremos que solamente vaya a la universidad. Así es que muchísimas gracias por compartir estos datos estadísticos con nosotros, muy amable. Es un gusto y cuando quieran yo estoy disponible. Patricia dos Santos, especialista en recursos humanos. Hasta luego. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que hayan aprovechado esta entrevista con la señora Patricia dos Santos. Nosotros cerramos
por esta noche nuestro tema sobre cómo elegir una carrera universitaria de mando medio y cuál es el rol que tenemos que tener los padres y las familias en un contexto de elección que tengan los jóvenes que están terminando la educación media. Y como también bien lo dijo la señora Nancy Oilda, hay también chicos que lamentablemente terminan el 9º grado y ya están pensando también dónde ir a trabajar y no hacer la educación media y no pensar en la universidad. Esa es la otra realidad también en Paraguay. Les agradecemos mucho por estar allí, por elegirnos todas las noches para informarse. Nos encontramos nuevamente mañana a las 20 horas aquí por Mega TV. Chau, chau.